Bueno, antes de tener un tiempo de alabanza, me gustaría leer un texto que encontramos en Hechos 2, del 36 al 40, que dice así: Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Bueno, hoy es una alegría y un gozo presentar a la persona que tiene que tener la predicación de la palabra en esta mañana. Es Abel Nuño, una persona que es hijo de aquí, nos conocemos desde niño porque toda la vida hemos estado aquí, pero ellos ahora están con su mujer Rafi ministrando ahí en Alcalá de la Real, que están siendo de mucha bendición. Esperemos que lo sigan siendo y queremos que él pase aquí delante y tenga el mensaje. Vale. Podéis pasar aquí delante. Mientras pueden ir subiendo los niños de la escuela dominical. Abel va a tener el mensaje, pero aparte van a presentar ellos lo que están haciendo en Alcalá. Buenos días, hermanos. Para que no tengáis... Para que no tengáis la sensación de que Abel está aquí un rato muy largo, pues voy yo a deciros algunas cositas de por qué estamos aquí tan pronto, porque estuvimos aquí hace nada, como 4 semanas o menos de 4 semanas, y es que estamos de paso. Estamos de paso porque mañana vamos a dar un salto increíble hacia abajo, porque vamos a ir a Australia. ¿Y por qué? Pues porque el Señor hace su obra como Él quiere. Y Él nos llamó al ministerio, puso ese deseo, esa carga en nuestro corazón, y de la misma manera ha puesto la carga y el deseo de dar apoyo económico para que el Evangelio pueda llegar a lugares donde no se escucha mucho, aunque estamos en un país cristiano que se llama, ya sabéis vosotros. Entonces el Señor ha puesto en el corazón de personas en Australia el deseo de apoyarnos, y de una manera milagrosa, porque no nos conocen. Algunos han estado apoyándonos durante 30 casi, o por lo menos más de 25 años, y no nos conocen. Entonces ahora ya, con la dirección de la misión en Australia y nosotros hablando, todos pensábamos que es un buen momento para que vayamos y dar las gracias personalmente a esos hermanos que están apoyándonos ahí. Y tenemos un vídeo que vais a ver, pero también queremos aprovechar para dar las gracias a vosotros, porque vosotros también tenéis esa carga de apoyarnos y el deseo de ser colaboradores nuestros en esa labor de intentar llevar el amor del Señor, intentar explicar lo que Cristo les ofrece a todo el mundo. ¿Y por qué digo intentar? Porque no es fácil. Nosotros podemos percibir muchas cosas, pero entre esas cosas podemos percibir que las personas en algunas regiones de España más están tan convencidas, tan seguras, tan orgullosas de tener la verdad, ya sabéis, que es muy difícil. Sabemos que para penetrar no podemos hacerlo con fuerzas humanas, tiene que ser el Espíritu Santo obrando y quitando esas cadenas que les atan. Y para eso
Necesitamos vuestro apoyo, por supuesto, y os damos las gracias, pero necesitamos mucho vuestras oraciones. Porque cuando estamos ahí vemos como un muro muy fuerte, que es difícil, y estamos sembrando y la cosecha no vemos la cosecha dentro de 8 meses o lo que sea que transcurra desde cuando se siembra la cosecha natural. Así que pedimos vuestras oraciones para que en el camino no nos desanimemos, porque eso también puede ocurrir. Y ya no digo nada más, y vais a ver el vídeo, y muchas gracias, hermanos. Y oramos por vosotros también, ¿eh? Misión Cristiana Europea Internacional nació en Estonia en 1904. Desde entonces, gracias al Señor, se ha extendido a 20 países de Europa, desde los más al este, como Ucrania o Rumanía, hasta el extremo occidental en Portugal. En 2017 se han cumplido 25 años de la firma de los acuerdos de cooperación del Estado con las iglesias evangélicas, pero el desarrollo de tales acuerdos ha sido raquítico, y la realidad es que prevalece una significativa desventaja en comparación con la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿qué ocurre en los pueblos? La gran mayoría de las personas, excepto algunas que trabajan en instituciones públicas, no saben que somos una entidad religiosa reconocida por el Estado español. Actualmente los cristianos evangélicos en España suponen el 1% de la población de 47 millones. De los más de 8.000 pueblos, solo algo más de 1.000 tienen testimonio evangélico. Abel y Rafi llevan 30 años colaborando con el proyecto de ECM en el sur de España. Llegaron a Peñarroya Pueblo Nuevo, en Córdoba, para colaborar en un equipo misionero donde sirvieron en obra pionera durante 8 años. En 1995 se mudaron a Cabra, en Córdoba, donde ministraron en una pequeña congregación por 17 años, y desde el 2012 están en el proyecto de plantar una iglesia en Alcalá la Real, Jaén. Alcalá la Real es una población de 23.000 habitantes situada en la Sierra Sur de Jaén. Es un pueblo con muchos años de historia, habiendo sido ocupado por romanos, musulmanes y cristianos. Por un lado nos encontramos con un secularismo creciente común en el mundo occidental, impregnado de la filosofía posmoderna. No hay verdad absoluta, todo es relativo. En segundo lugar están los que profesan una fe irracional siguiendo la tradición de los padres. No creen que Dios se ha revelado en la Biblia y su experiencia religiosa se centra en el cumplimiento de algunos ritos y en la idolatría, siendo María la figura central de su fe y a la que dirigen su devoción, su adoración y sus plegarias. En tercer lugar están los que sí ven las incongruencias del catolicismo y quizá están abiertos a escuchar acerca de Dios, pero tienen miedo de tomar una decisión que supondrá recibir críticas, burla e incluso menosprecio de sus familias y amigos.
Nuestra principal tarea es la de desarrollar relaciones de confianza que nos den ocasiones para compartir abiertamente el Evangelio. Rafi está involucrada en clases de inglés en la Universidad de Mayores de Jaén, con sede en Alcalá, y en el voluntariado de Cruz Roja. Yo también estoy involucrado en Cruz Roja y en la Peña Barcelonista de Alcalá, donde he tenido varias oportunidades de compartir ampliamente el Evangelio. Con el fin de manifestar la presencia evangélica en el pueblo, han hecho una exposición de iconografía cristiana, un concierto musical a cargo de un grupo cristiano y talleres de inglés conversacional, los cuales han tenido una buenísima aceptación y están creando confianza en las autoridades y el pueblo. Hola, me llamo Rosa y quiero agradeceros vuestro apoyo a Abel y Rafi para que puedan seguir su predicación, y que yo, gracias a ellos, he encontrado mi camino, y por ello doy gracias a Dios. Celebran cultos dominicales en su casa, contando con el inestimable apoyo de una pareja misionera de Guatemala, Luis Alberto y Eugenia, que se desplazan desde Granada. En enero se ha integrado Rosa, una recién convertida de Alcaudete, que es un pueblo que está a 25 kilómetros de Alcalá, con la que llevan meses estudiando la Biblia, y un matrimonio de misioneros brasileños, Cícero y Vera, que en este año estarán aprendiendo el idioma y la cultura en Alcalá. Uno de los ministerios paralelos de Abel es la docencia en la Facultad de Teología de la Carlota, donde imparte la asignatura de Ética. Como veterano en el equipo, Abel forma parte del Consejo de la Iglesia Evangélica Misionera Andaluza, que está implantada en varios pueblos de la provincia de Córdoba y ahora en Alcalá la Real también. Desde finales de 2016 está involucrado en el equipo de movilización de MCE Iberoamérica como director. Deseamos presentaros nuestra familia. Estefanía y Samuel, nuestros hijos, ya hace tiempo que volaron del nido. Ambos se casaron en 2014. Samuel y su esposa Natalia viven en Zaragoza y Estefanía y su esposo Marcos en Vilanova y la Geltrú, el pueblo de Abel, en Barcelona. Ambos ya nos han hecho abuelos de dos preciosos nietos, Valentina y Marcos, respectivamente. Pues podéis orar por las iglesias evangélicas en España, por nuevos misioneros, también por la evangelización del país, o nos podéis visitar participando en una experiencia española, en equipos de verano de evangelización, y también nos podéis apoyar económicamente a nosotros, a otros misioneros de Misión Cristiana Europea o a la obra evangélica en general. Si os parece bien, voy a pasar a compartir la palabra con vosotros, y tampoco hemos conseguido que funcionara hoy la presentación que yo tenía prevista. Parece que el ordenador y lo que yo he traído no se entienden muy bien, pero prácticamente, si tenéis el boletín, tenéis el bosquejo de lo que voy a compartir con vosotros. Hoy quiero hablar de razones para la esperanza. Razones para la esperanza. Y os invito a leer un texto en Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14. Dice así: La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y Él me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor.
Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que soy yo el Señor, que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Sin embargo, existen momentos, circunstancias en la vida de las personas, de los pueblos, que invitan a la desesperación. No se lo podemos preguntar a aquellas personas que se suicidan. En la mayoría de los casos, por la propia acción del ser humano, que corrompe todo lo que toca. En otras ocasiones, por la mano de otros factores que escapan al control, como pueden ser catástrofes naturales o accidentes casuales. La condición del pueblo de Israel, según nos relata el libro de Ezequiel, era de una total derrota. Sentían que habían perdido toda esperanza, que estando vivos se sentían muertos. Se trataba de un pueblo cautivo con la expectativa de ser borrado de la faz de la tierra. Sin embargo, Dios sale al encuentro de su pueblo para darles esperanza cuando ya no hay ninguna, y envía al profeta Ezequiel y les muestra que si Dios puede levantar y dar vida a huesos secos, ¿cómo no podrá revivir el ánimo decaído del pueblo? Nuestro tiempo no es distinto. Muy pocas cosas invitan al optimismo. Últimamente estoy con la actitud de cada vez que estoy escuchando a veces noticias por la radio o por televisión de apagarlo. No aguanto. Y no es por vivir especialmente en un periodo de crisis. La corrupción, las guerras, el terrorismo, el fraude, las enfermedades, 1001 asuntos que se nos escapan de las manos. 1001 asuntos que nos invitan a la desesperación. De igual manera que el Señor habló a Ezequiel y al pueblo, también lo hace a nosotros hoy día. Y con cada persona que ha perdido el ánimo para la vida. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Por eso, en base a este texto, vamos a observar 4 razones que nos invitan a la esperanza. 4 razones para la esperanza.
La primera razón, porque Dios tiene el poder, porque Dios es poderoso. Siendo el creador de todo, puede crear todo nuevamente. Él es el Dios que llama a las cosas que no son y aparecen de la nada. Dice en Romanos 4:17, da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Es una cuestión de autoridad. Él puede intervenir allí donde nosotros nos resulta imposible, porque Él tiene el poder para hacerlo, porque Él es poderoso para actuar. No hay nada que se le escape de las manos. Dicen las Escrituras, ¿habrá algo imposible para Dios? Es una cuestión de perspectiva. Esto significa que Dios tiene la mirada que nosotros no tenemos, que Él puede ver lo que nosotros no vemos. Estamos sujetos al engaño de nuestros sentidos y sujetos a la limitación del tiempo, del espacio y del tiempo, del aquí y del ahora, pero Dios es eterno y en su estado atemporal ve la realidad de forma completa. Por eso, si nos sentimos muertos, Él puede ver vida en nosotros y darnos vida. Cuando hemos perdido la energía de vivir, Él puede restaurar nuestras fuerzas. Cuando no vemos salida, Él nos abre una puerta donde no había ninguna. La segunda razón es porque Dios respeta quiénes somos, respeta lo que hay. Así como tiene poder para hacer las cosas de la nada, también tiene poder para restaurar. Restaurar es volver al estado original. Y en este caso es aquello que por causa del pecado, por causas de heridas emocionales, recuerdos dañinos, nuestro ser ha sido destrozado. Fijaos la referencia que hace a los huesos. Dice huesos secos, muy secos. Y Él va a restaurar carne, tendón, fibras, órganos. ¿Sabéis qué significa esto? Que Dios parte de la realidad, no de las fantasías o de las ilusiones que tenemos de nosotros mismos o de los demás. Nuestras aspiraciones de grandeza topan con nuestro estado de decepción y frustración. Nuestras expectativas de triunfo, de éxito, se dan de narices con la derrota. Y eso es lo más maravilloso. Dios actúa a partir de quienes somos. No hay que estar bien. No hay que aparentar. Dios interviene en nuestras vidas tal cual somos, tal cual estamos. Dios nos reconcilia con Él, con nosotros mismos y con los demás a partir de quienes somos, de nuestra historia, de nuestra conciencia, porque Dios respeta nuestra identidad. Y no la elimina, sino que la transforma, la restaura, pero a un estado mayor si cabe. Cuando Dios restaura, nunca perdemos el sentido de quiénes somos. Dios conoce nuestras heridas, nuestras decepciones, nuestro fracaso, nuestros huesos muy, muy secos. Los conoce. Los nuestros. Y conoce cada hueso por su nombre y qué parte es. Así fue con Job, con Jacob, con Sansón, con el apóstol Pedro, con tantos otros. Dios restaura a partir de quienes somos.
La tercera razón es porque Dios pone los recursos. El Señor pone en nuestras circunstancias recursos, personas, lo hizo poniendo al profeta Ezequiel en medio del pueblo, que nos dan aliento en medio de la oscuridad. En muchos casos se trata de personas que, como nosotros, han pasado o están atravesando el mismo dolor y nos muestran cómo superar las dificultades y tomar energías para seguir adelante. Y es que la clave está en que el Señor usa personas para llegar a personas. Cuando estamos en circunstancias difíciles tendemos a esperar soluciones mágicas al estilo Harry Potter o extraordinarias que alivien nuestra situación o nos liberen de la desesperación. Vivimos en un país en el que la mayor esperanza para salir de la crisis está en que toque la lotería de Navidad. Si es el gordo, mejor. Sin embargo, no suele ser este el método divino. Cornelio, un hombre que buscaba al Señor, se le apareció un ángel y el ángel le dijo: llama a tal Pedro que te tiene que contar algo. Yo me pregunto, ¿por qué el ángel no toma la ocasión y le habla directamente? Porque Dios usa personas para alcanzar a las personas. Y no era el ángel el que tenía esa responsabilidad era para el apóstol Pedro. Así Dios pone personas en el camino que nos impulsan a seguir adelante, que nos motivan, no solo con su ejemplo, sino con su apoyo, que nos dan aliento y palabras de vida, de ánimo. El profeta Ezequiel mostró al pueblo que así como al principio de la creación el hombre no tuvo vida, sino hasta que Dios sopló su aliento, así ellos no tendrían vida en sí mismos hasta que recibieran el aliento de Dios. Y la última razón para la esperanza, la última de las que yo os estoy contando, porque yo hablo de 4, pero hay muchísimas más razones. Porque Dios siempre da una salida. La perspectiva de los huesos secos, muy secos, es la de convertirse en polvo. Deshacerse, desaparecer. Notemos que Israel ya no tenía ninguna esperanza. Lo dice en el texto que hemos leído. Pero Dios les muestra que Él es quien tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. En una situación muy comprometida, 3 jóvenes dieron su vida por perdida cuando desobedecieron al todopoderoso rey Nabucodonosor. Dijeron, está en Daniel capítulo 3, no hace falta que lo sigáis: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Estos jóvenes dejaron su destino en manos del Señor. Sus expectativas eran de muerte. Retando al todopoderoso rey, habían sentenciado su ejecución. Pero afirmaron su confianza en un contexto de muerte, afirmaron su confianza en que Dios tiene la sartén por el mango, que siempre tiene la última palabra. Dios saca de la fosa de la desesperación a quienes en Él confían. Dice el Salmo 40,
Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a las idolatrías ni a los que adoran a dioses falsos. Dios ofrece una salida a la desesperación, a los huesos secos, muy secos. Los saca de la muerte y los revive. Por eso profetiza y advérteles que así dice el Señor Omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y notemos, el Señor está comprometido de primera mano. Pone su Espíritu Santo a sí mismo para animarlos, fortalecerlos, para santificarlos y para darles una nueva visión, una nueva perspectiva. Pondré en ti mi aliento de vida. Dios comprometido. El Señor se dio a sí mismo en su Hijo Jesucristo, para que alcanzáramos la esperanza donde solo había expectativas de juicio y de condenación y muerte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios comprometido. Hay salida, hay esperanza. A veces no en la forma que puedas esperar o pensar, pero hay salida. Hace años naufragó un submarino cerca de la costa de Estados Unidos. Lo más pronto que fue posible, los buzos bajaron para observar cuál era el estado de aquel buque hundido. Y cuando ya se disponían a subir arriba, uno de los buzos oyó un metal. Era uno de los marineros que dentro del submarino estaba golpeando en Morse, por si alguien lo escuchaba. ¿Sabéis qué palabras estaba diciendo en Morse? ¿Hay esperanza para nosotros? ¿Hay esperanza? Esta es la pregunta que muchas personas se hacen, que a lo mejor os hacéis vosotros. Y casi siempre, cuando alguien se hace estas preguntas, es porque tiene un sentido de derrota extraordinario. Pero hoy hemos aprendido que hay esperanza, que hay razones para la esperanza, porque Dios es poderoso, porque Dios respeta quiénes somos, porque Dios pone los recursos, porque Dios siempre tiene la última palabra. ¿Cómo están tus huesos? Los míos me duelen hasta el carnet de identidad. ¿Cómo te sientes? ¿Hay decepción, frustración, dolor, desesperación? Recuerda que Dios se dio a sí mismo en su Hijo Jesucristo para que ni la mismísima muerte fuese un obstáculo. Dios prometió a su pueblo Israel, a través de la profecía de Ezequiel, que restauraría sus huesos. Y es la misma promesa que Dios hace a todo aquel que en Él quiere confiar. Considerad lo que dijo el salmista en un momento de angustia. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.